trabajo se está presentando una tentativa de diseño para mejorar justamente la capacidad de poder resistir de las estructuras. Para introducirnos en el tema, primero quisiera enumerar las formas en que últimamente se han venido enfrentando la respuesta sísmica. Tenemos el control pasivo y activo de desplazamientos. Ya, estamos hablando de la respuesta sísmica, no del diseño, estamos hablando de la respuesta sísmica. Una vez que se produce el sismo, ¿cómo es que se espera contrarrestar los efectos, ¿no?, mediante el control pasivo y activo? Dicen. Por ejemplo, en algunos casos, en las azoteas se ponen algunos contrapesos que con el movimiento del edificio, ¿no?, por inercia contrarresta el efecto del sismo. Ahora, la segunda forma es la disipación en altura, que utiliza algunos dispositivos para que cuando el sismo o cuando la onda se propaga a través de la estructura, disminuye el efecto, ¿no? O sea, eso es disipación en altura. Y por último, el aislamiento sísmico. El aislamiento sísmico consiste en que busca separar la estructura de la fuente de onda, ¿no? O sea, del suelo, en todo caso. Vamos a hablar sobre qué cosa es el aislamiento sísmico. El aislamiento sísmico, ¿en qué consiste? Como ustedes pueden apreciar acá, los edificios son sometidos a una acción sísmica. Entonces, lo que se busca con el aislamiento sísmico es separar la estructura del suelo, ¿no? Entonces, para esto existen unos dispositivos especiales, en este caso, unos aisladores en la base, ¿no? O sea, se ponen sobre la base para que de alguna forma contrarreste el impacto del movimiento sobre estas estructuras. ¿Ya? ¿En qué consisten estos aisladores? Los aisladores son dispositivos de este tipo con cierta elasticidad para poder desplazarse y poder mitigar las fuerzas sísmicas. Entonces, si nosotros nos podemos evaluar cómo es que últimamente han estado trabajando estos dispositivos, podemos percatarnos de que hay ciertas dificultades. Las dificultades están en que le das inestabilidad en la estructura, ya, debido a que lo hace propensos a los movimientos, ya. Solo pueden absorber cierta cantidad de energía, hasta un 20%, ya, y por efecto de la inercia los objetos dentro del edificio se desplazan, ¿no? o se afectan. Entonces, es recomendable hasta cierto punto. Últimamente se viene trabajando conjuntamente con los otros dispositivos que les he estado comentando, ¿no? Pero este es el mejor hasta el momento. Pero el tema de lo que nos estamos nosotros tratando de exponer, es acerca del camuflaje. El camuflaje no podemos entenderlo con este esquema. En este esquema nosotros vemos un espacio con un material, puede ser un material elástico. Nosotros decimos que estamos camuflando algo si usamos este material para proteger de la acción externa lo que podríamos proteger dentro, ¿ya? Como ustedes están viendo acá, estas flechas, acá hay unas flechas inferiores que están significando una presión. Si nosotros decimos estamos protegiendo con este material de esta presión, entonces este material debería disminuir el efecto de esta presión. Como estamos viendo acá, las flechas en el exterior son menores porque este material está haciendo su trabajo de camuflaje. Es el concepto de camuflaje que se tiene, ¿no? El concepto convencional. Ahora, se ha visto conveniente, ¿no? Se ha visto conveniente de que los materiales sometidos a ciertas condiciones pueden ser buenos
como el caso de los elastómeros que hemos visto pero para qué utilizamos este esquema. Este esquema nos sirve a nosotros para entender cómo es que trabajan ciertos materiales para ciertas condiciones. Vamos a considerar estas medidas en mayúscula para designar un objeto sin deformar y en minúscula los objetos deformados. ¿Ya? Entonces vamos a usar esta terminología. En el interior será lo que vamos a proteger, en el exterior será la acción, ¿no? Entonces el material tiende a ser un camuflaje. Nosotros decimos de que hay una ampliación siempre y cuando la relación entre el estado final y el estado inicial sea mayor que 1. Cuando nosotros tenemos este factor mayor que 1, decimos que hay una ampliación, ¿ya? Y para tener un mejor camuflaje, ¿qué se dice? ¿Usamos más material o hacemos que el impacto o que el efecto, que la acción sea mínima, ¿no? Entonces decimos tenemos un buen camuflaje, ¿ya? Pero el tema no es hablar del camuflaje en sí, el tema es hablar de la hiperelasticidad. La hiperelasticidad es una cualidad de los materiales que le asignamos, tratando de explicar la relación o la independencia, mejor dicho, entre la longitud y su tamaño respecto a la acción. En este caso voy a demostrar mediante el enfoque termodinámico cómo es que la longitud y la temperatura, en este caso como factor de cambio, ¿ya? Son independientes. O sea, si yo asigno un material que es independiente a un material que es independiente de la longitud y la temperatura, entonces yo puedo decir de que es hiperelástico. O sea, ¿en qué sentido digo que es hiperelástico? Por ejemplo, hay materiales que necesitan menos fuerza para deformarse. Hay materiales que necesitan más fuerza. Por ejemplo, un chicle necesita menos esfuerzo para deformarse que el acero. ¿Por qué sucede esto? Porque tiene cierto grado de independencia en cuanto a la longitud y el factor de cambio, en este caso puede ser la temperatura. Aquí, si nosotros usamos la terminología de la termodinámica, podemos encontrar, utilizando las fórmulas convencionales, ¿ya? Esta relación. Aquí sencillamente lo que he hecho es despejar estas dos igualdades a partir de uno de los fundamentos de la termodinámica y he encontrado esta relación. Aquí lo único que quiero resaltar es que este elemento que tiene que ver con la longitud, diferencial de longitud y diferencial de la temperatura, si decimos que no tiene nada que ver porque es independiente, podemos decir de que son iguales solamente si este factor es 0 o este factor es 0. En este caso, si este factor es 0, entonces yo aplico esta igualdad. Entonces, con esta igualdad yo puedo identificar, para el caso en que sucede la independencia, de que estamos hablando del tipo de material hiperelástico. ¿Ya? Entonces acá hay una diferenciación. Se usa este término para hablar de los sólidos y este término para hablar de los elastómeros. Bueno, el tema de la termodinámica, como ustedes ven, entonces tiene algunos postulados y según esto se puede demostrar que la hiperelasticidad, ¿no? Es posible si nosotros lo comparamos con este término, el término de energía de deformación. Esto de acá nos va a servir a nosotros para identificar cómo es un cuerpo. Si nosotros tenemos un determinado material y identificamos su función de energía de deformación, entonces podemos decir que lo conocemos de alguna manera, no lo hemos caracterizado. Entonces, estamos hablando de que la hiperelasticidad
demostrar con que cierto material que es hiperelástico puede cumplir eso que se ha descubierto últimamente, que es la anulación de ciertas ondas, ¿ya? Entonces, resumiendo, un material hiperelástico cumple esta función, ¿ya? Cumple esta función de acá, por ejemplo, ¿ya? Esta función es de un tipo de material hiperelástico, ¿ya? Como ustedes ven acá, esto de acá significa coeficiente de alargamiento en cada eje, ¿no? Digamos, si tenemos 3 ejes, este sería el alargamiento en el eje 1, el alargamiento en el eje 2, el alargamiento en el eje 3. Sí. Y bajo esta relación se ven afectados por el módulo de corte, ¿ya? O sea, yo puedo identificar un determinado material según la deformación y su módulo de corte, pero no es la única forma. Perdón, todas esas deformaciones están en función únicamente de la temperatura y la fuerza, ¿no? En este caso, son mayores en los movimientos. En este caso, cuando nosotros estamos estudiando los materiales y vimos la interacción entre estos de acá, si nosotros estamos hablando de la fuerza, por supuesto que tiene que depender de la fuerza, ¿no? Pero sucede también como hay los materiales anisotrópicos. Los materiales anisotrópicos, por aquí atrás, por ejemplo, tienen cierta cualidad de incompresibilidad, ¿ya? Los materiales anisotrópicos tienen cierta cualidad de incompresibilidad. Con esta incompresibilidad, o sea, quiere decir que la deformación no altera el producto de las coeficientes de alargamiento, ¿ya? O sea, la velocidad, el volumen final es igual al volumen inicial, ¿ya? Entonces, haciendo el equilibrio termodinámicamente, sucede de que hay un excedente acá, hay una diferencia para compensar esa cualidad, ¿no? Entonces, dice que acá P arbitraria, dice, o sea, una presión arbitraria. ¿Por qué sucede esto? Para tratar de compensar ese desbalance. Usted estaba diciendo de que esto de acá depende de la fuerza y depende de la temperatura. En realidad sí es así, pero sucede que en ciertos materiales, justamente es lo que yo quiero tratar de demostrar, es que en ciertos materiales, bajo una configuración de ciertas cualidades como es la incompresibilidad, la anisotropía, esas cualidades, ¿qué cosas hacen al material? No solamente lo someten a un estado de deformaciones, sino también a una serie de fuerzas, por ejemplo acá que es arbitraria, dice. ¿Por qué es arbitraria? Porque obedece a ciertas características, ¿no? No es general en este caso. Entonces, ¿para qué nos sirve eso en este caso? Nos sirve para poder demostrar de alguna forma lo que estoy tratando de exponer en este tema. Estoy tratando de exponer que hay ciertos camuflajes, ¿ya?, que nosotros podemos conseguir totalmente la anulación de un impacto. Entonces, ¿cómo es que se consigue esto? Si nosotros yo había dicho hace un momento acerca de del camuflaje en el sentido convencional, que yo digo que este material de acá, yo lo puedo deformar para que me sirva de camuflaje, ¿ya? Pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, yo digo, bueno, voy a deformar este material y voy a conseguir un efecto. Pero si nosotros decimos que hay materiales hiperelásticos que tienen esa cualidad de independencia en la deformación, o sea que no dependen solamente de la fuerza y de la temperatura, ¿ya? Entonces yo puedo decir de que si yo ese material yo lo puedo deformar hasta lo que yo desee, hasta el infinito, digamos, puedo conseguir en algún punto de esa deformación de que el efecto sea nulo en el exterior. Entonces, lo que trata de demostrar el esquema del camuflaje hiperelástico es que yo puedo asumir, ojo, no estoy diciendo de que se va a efectuar,
yo puedo asumir de que la deformación va a ser hasta el infinito. O sea, yo consigo, digo, hipotéticamente, voy a deformar el material infinitamente, un material hiperelástico, infinitamente, hasta conseguir que en el exterior, o sea, en la parte del borde exterior, en este borde, la presión o el efecto de esto inicial sea cero. Ustedes saben que si yo tengo un cilindro y si yo lo presiono con una presión interna, genera una tensión en el cilindro, una tracción, que es función del radio, ¿no? O sea, si yo tengo un cilindro y yo lo someto a una presión interna, yo sé que en este material va a haber una tensión, ¿no? Una tracción que es función del radio de esta presión, ¿no? Entonces, eso es por lo que sabemos nosotros hasta cierto límite. Pero si nosotros vamos un poquito más allá y decimos, vamos a suponer que es un material hiperelástico con estas cualidades y que las puedo deformar infinitamente, sucede un punto en que como el radio tiende al infinito, ¿ya? El radio tiende al infinito, entonces yo puedo conseguir que la tensión, que es función del radio, sea igual a cero. ¿Ya? Entonces, esa tensión, ese efecto, se consigue con los materiales hiperelásticos. ¿Ya? Pero ¿qué gano con eso? ¿Qué cosa consigo haciendo de que la tensión sea cero en ese punto? ¿No? Bueno, esta es la demostración de Parnell, el matemático inglés que demostró usando una ecuación de propagación de onda en el antiplano, de este tipo, ¿ya? Esto de acá es una ecuación diferencial, ¿ya? Para demostrar, ¿no? ¿Qué cosa quería demostrar con esto? En este caso, la acción sería el efecto de una onda. La onda una onda es una serie de presiones, ¿no? Que se propagan en un medio. Entonces, lo que demostró, primero, bueno, esto significa este desarrollo, estos términos que están acá, ¿ya? Estos términos que están acá, U sub R, U sub θ, se están refiriendo a los módulos de corte en cuanto a la orientación del sistema de coordenadas que está usando. En este caso se usó un sistema de coordenadas cilíndricas, ¿ya? Pero vuelvo al tema diciendo que, o sea, ¿por qué es que él usa esto de acá? Él usa un sub R, un sub θ. ¿Por qué él usa eso? Lo que sucede es que en los materiales hiperelásticos, ya, lo que era isotrópico al comienzo, por efecto de la tensión se vuelve anisotrópico. ¿Ya? Eso es conocido, y en la selva se ve de que si yo tengo que es isotrópico en el estado relajado, si yo lo someto a una tracción en un sentido es menos resistente que en el otro. ¿Ya? Esa es anisotropía, ¿no? En un sentido es menos que en otro. O sea, hay un cambio ahí en la característica del material. ¿Por qué ese cambio? Por la fuerza, por la tracción, ¿no? por las presiones que se le ha ejercido. Entonces, asumiendo ese esquema de que bajo una tensión yo puedo cambiar los módulos de corte, ¿ya? Entonces, yo digo así, bueno, es isotrópico bajo cierta acción, pero si yo lo someto a una deformación que tiende al infinito, ¿ya? Yo hago que esta deformación, ojo que esta R es la dirección de la deformación, tienda al infinito, yo voy a aplicar allí una sencilla regla de límites y ¿qué es lo que obtengo? ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo lo que en el límite, ojo, en el límite, que nuevamente obtenemos el mismo estado, ¿no? Es isotrópico. Entonces, bajo ese esquema, utilizando esa demostración, el señor Parnell, ¿ya? Sí, entonces esta es la propagación donde estamos hablando
de un sistema de coordenadas cilíndricas, es el radio y la dirección angular, ¿ya? En la propagación en este sentido. Si nosotros utilizamos diciendo una presión que pueda deformar este elemento, entonces aparece la anisotropía. Una vez que aparece la anisotropía en un material neocoquiano, o sea, con esas características hiperelásticas, ¿no? Yo sigo aplicando la presión en el infinito y yo voy a conseguir que nuevamente sea la misma configuración. Entonces con ese esquema Parner, ¿no?, logró demostrar que esa ecuación, ¿no?, reemplazando, ¿ya? Aquí sencillamente hemos reemplazado el uso R que hemos visto hace rato, acá el uso teta, y acá, ¿qué hemos conseguido? Estamos reemplazando sencillamente lo que estamos aplicando en la diferencial acá, ¿ya? Y hemos conseguido de que esta ecuación, esta que está acá, se parezca a esta que está acá. La ecuación en primera está en mayúscula porque, como hemos dicho al comienzo, las mayúsculas quiere decir sin deformar. En la parte inferior está en minúscula porque significa sin estado deformado. Las dos son idénticas, ¿no? ¿Por qué son idénticas? Porque justamente lo que estamos hablando nosotros, de que puedo conseguir que calificando los materiales de esa forma, puedo conseguir una equivalencia en el estado de propagación y, miren, en el estado de deformación y en el estado sin deformación. ¿Ya? Entonces, esto de acá es parte de la demostración que se hizo, ¿ya? Esta es una fuente de ondas, ¿ya? Este es un tren de ondas en plano, dentro de planta. Vamos a poner un obstáculo a cierta distancia de la fuente, digamos 8 puntos, ¿ya? La distancia. En este punto vamos a poner un obstáculo, vamos a ponerlo tipo anillo, ¿no? Como ustedes saben y pueden apreciar acá, cuando nosotros hacemos impactar un objeto con un tren de ondas, se altera. Como ustedes ven acá, la onda rodea toda la figura, ¿ya? Y le transmite el movimiento, ¿no? Le transmite la onda. Ahora, en este caso, yo le pongo una presión interna, de modo que hago que se deforme. ¿Ya? Hago que se deforme y aparezcan unas fuerzas acá y que pueda tener las características de material hiperelástico, ¿ya? Y, ojo, ¿qué es lo que puedo ver acá? Puedo ver de que la onda no altera el cuerpo. ¿Por qué no lo altera? Porque como en la superficie, mejor dicho, en un punto, la tensión es cero, o sea, no hay tensión, o sea, no hay una reacción, o sea, no hay una interacción, ¿ya?, que pueda alterar de todas maneras el material. Entonces, pero acá está más claro qué cosa quiere decir el camuflaje. Ustedes saben, mejor dicho, que acá se puede observar de que hay un tren de ondas y nosotros le afectamos un cuerpo, va a haber una dispersión, pero este cuerpo está afectado. Cuando nosotros le ponemos este camuflaje, entonces el tren de ondas salta, ¿no? Sencillamente no lo ha percibido. Pero no es que no lo haya percibido, sino que en este material ha surgido una suerte de modulación. Ahora, ojo, o mejor dicho, atención con esto, esta tensión no para todas las ondas. O sea, si yo tengo una onda de mayor longitud de onda, de repente sucede esto de acá. O sea, para cada longitud de onda hay
hay una determinada presión, ¿ya? Entonces, bueno, entonces eso vendría a ser la aplicación que se ha conseguido. Ojo que esto no ha sido totalmente desarrollado. Hay ciertas limitaciones, ¿no? Las limitaciones para poder conseguir el efecto, ese efecto fue obtenido bajo simulación matemática o usando materiales a pequeña escala, ¿ya? Hay unas dificultades para poder conseguir ese efecto con los sismos. No es igual de repente mitigar una pequeña onda de una pequeña amplitud y una frecuencia alta que mitigar las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son de gran tamaño en cuanto a la amplitud y en cuanto a la longitud. Entonces hay una serie de dificultades, ¿no? El esfuerzo de este conocimiento es justamente buscar las alternativas para poder concretar el efecto, ¿no? La protección. Entonces, aquí por ejemplo, esta es la alternativa que se ha visto conveniente, ¿ya? En el esquema inicial de Parnell se aceptaba de que yo puedo deformar este anillo infinitamente o hasta cierta extensión en el límite, ¿no? Pero eso es difícil de conseguir, ¿ya? Difícil de conseguir mantener una presión constante en el interior, ¿no? Conseguir esa deformación uniforme en todo alrededor del cilindro. Esas son dificultades, ¿no? Que hacen que sea poco factible usar de esa forma al principio. Entonces lo que se vio es no usar solamente una expansión radial, sino también axial. En este caso estamos viendo una deformación no solamente que sea deformado en el interior, sino también sea ampliado, ¿no? sea estirado. Ya, con eso también se consigue el mismo efecto. ¿Ya? Entonces, pero hasta la diapositiva anterior es lo que se ha descubierto, lo que se ha elaborado. El trabajo de esta tesina ha pasado justamente a revisar toda esa teoría para poder gozar un diseño. O sea, lo que se está proponiendo